Kazu, saluda. ¡Buenos días todos! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se vuelve a salir a la calle? Y Jichan vuelve a hacer vídeos después de vete tú a saber cuánto. Para el año que viene prometo, como los políticos, prometo que volveré a retomar mi actividad en YouTube. Prometo que no volveré a hacer directos. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí vuelvo a hacer directos. A fin de cuentas, igual ahora ya tengo más cosas que contar. Como por ejemplo este vídeo. Esto sí que es una japonada express. Hace no sé cuánto ya, yo qué sé cuánto puedo hacer que no juego fútbol. Yo creo que cuando tenía 17 años, por ahí, hace ya 15 años, tranquilamente. No, igual con 20 algún partido también eché, así suelto. No me acuerdo, pero... Bueno, básicamente me voy a ir a un campo de fútbol que se parece al campo del Nankatsu. Nankatsu, para el que no lo sepa, Oliver y Benji, el New Team. Bueno, pues me voy a ir a algo así. A saber lo que sale de ahí. Llevo la de Dios de años, más de 10. Venga, vamos a ponerle 10 años mínimo. Desde los 22 para atrás, sí, yo creo que sí. Que no juego fútbol, tampoco era una estrella. A mí me llamaban Beckham por lo guapo, no por lo bueno. No se me daba mal tirar faltas, con lo cual también pegaba bien en lo de Beckham. Y bueno, veremos a ver lo que sale hoy. Un viajecito de 1 hora a lo más profundo de Tokio. Nos vamos a una ciudad que se llama Chofu. Y mira cómo se me levanta el pelo del viento. ¡Buah! Turquía, espérame. Nos vemos. Pues hemos llegado a la ciudad de Tamagawa, creo que era. Empieza bien el vídeo. Os lo dejaré aquí para confirmar y ya está. Y la verdad, es una ciudad muy tranquila. Esto es muy Naka. Es todo casas. O sea, como podéis ver, el panorama es más o menos tal que así. Eso es todo lo que he visto hasta ahora. O sea, la calle principal. Y en lo que he visto hasta ahora es todo así. Un barrio muy residencial. Parece ser una ciudad dormitorio, sin duda. Las casas aquí tienen que estar súper baratas. El día que compre una casa, a mí me gustaría que fuera en Tokio, la verdad. Pero no sé, veo la tranquilidad que hay aquí, pero es que no hay nada. O sea, no va a haber un supermercado y poco más. No va a haber nada de para salir ni nada. Y eso me toca un poco los huevos, porque en Tokio por lo menos cuando haces cualquier salida no tienes que ir muy lejos. En bicicleta mismo, puedo ir a Ikebukuro, puedo ir a Shinjuku, donde sea. Y a fin de cuentas te queda todo muy cerca. Lo bueno que tiene la zona Inaka, que es más barata. Y bueno, las viviendas son más mayores, son más grandes. Ya estamos llegando al campo de fútbol, ya se ve ahí a la gente. Ahora os lo enseño. Sí, Tamagawa. Vale, ahí está escrito. Menos mal, gracias, carteles. Y bueno, pues básicamente este es el campo de fútbol, con un gran barrizal ahí en el medio. Parece que aquí están jugando fútbol americano, sí. Qué interesante. Y yo creo que tengo que ir allá al fondo. Veo que hay gente que está yendo para allá, no conozco a nadie. Así que espero a encontrarme con mi amigo y ya está. Y supongo que ella me presentará al resto. Pero está interesante esto. De hecho tienen las porterías de fútbol, como lo veis, pero están jugando fútbol americano. No están jugando soccer. Bueno, hay que decir que efectivamente esto me recuerda un poco a los típicos pueblecitos que salen en los animes. En los que ves a... Eso, por ejemplo, los que visteis Captain Tsubasa, si no lo visteis yo os lo recomiendo. Sobre todo hay una versión nueva ahora, podéis seguirla en japonés. Yo la primera versión la vi en español de España. Y no estaba mal, pero al verla en japonés y renovada después, me moló mucho más. O sea, cambian un poco las cosas.
Y merece la pena, de verdad. La nueva versión que hicieron merece mucho la pena. Y no sé, bueno, veremos a ver lo que se da. No sé cómo vamos a jugar a fútbol, allí no hay porterías, no hay nada. Jugaremos con conos. Y ya, y a tirarnos por el prado. Estuvo lloviendo antes, con lo cual esto está húmedo. Aunque a mí me dijeron que trajera playeros normales y que íbamos a jugar con tacos. O sea, ya sabéis, los zapatos con pinchos aquí. Pues... no sé si aquí se podrá jugar con tacos. A lo mejor es para no resbalar. En fin, pronto lo averiguaremos. Mirad qué guapo el fondo allí. A ver si le puedo hacer un zoom. La cámara del móvil no creo que lo capte bien. Pero bueno, se ve un edificio de la hostia. Perfectamente podría ser una mansion. Una casa de estas. Un condominio de alto standing. Y bueno, voy a tener que cortar porque es que no veo a mi amigo en ningún lado. Ay Dios, ya me perdí, me cago en la puta. Y al final los encontré. Aquí estaban todos. Cazu, saluda. ¡Buenos días todos! Y nada, pues ahora jugaremos, supongo que aquí delante. ¿Estáis viendo? Y a ver lo que se cuece. Así que a darle. あ、はい。おう。おう。おう。Y así es como se gana un partido. Se acaba el partido, hemos ganado. Estos todavía se van a quedar ahí jugando un rato más, en plan prórroga, pero yo me tengo que ir, porque tengo que ir a un evento. Adiós. Tengo que ir a un evento, después tengo que ir a una fiesta, cumpleaños y despedida, así que en conclusión va a ser un día muy largo. Yo creo que hasta aquí me despediré ya en el vlog de hoy, que simplemente era partido de fútbol. Madre mía, qué pelos. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo y que os vaya bien. Bye.